Hola y Ba'en-Shapa. ¿Cómo estás? Wie geht's dir? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de la Iglesia Menonita Concordia. Es un gusto estar nuevamente en este contexto, en este ambiente donde queremos reflexionar, dialogar, y nuestra oración siempre es que sea un contenido que glorifique a Dios y que te bendiga a ti, y que tú sientas el impulso de bendecir a través de este contenido a otros. Mi nombre es Mark, soy el pastor de jóvenes de esta iglesia, y en esta ocasión estoy con el pastor Hugo. Él es el pastor del servicio español, del culto español de nuestra iglesia. Es un placer para nosotros estar de vuelta contigo en este lugar. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hola Mark, y un saludo a toda la gente. También es un gusto nuevamente estar acá, y así como solemos dar inicio mencionando que nos queremos ocupar en temas que realmente impacten, y no buscando en primer lugar impactar cantidades, sino que impactar corazones que necesitan de estas palabras. Entonces, como ya dijo Mark, antes de iniciar normalmente oramos pidiendo a Dios que nos dé las palabras que nuestros oyentes están necesitando. Entonces, hoy queremos compartir contigo un tema, sí, que como cristianos, nos ocupa a lo largo de nuestro caminar, ¿sí? Un tema del cual se habla mucho, no nuevo, pero en el que tenemos que mantenernos ejercitados todo el tiempo, ¿sí? Así es. Y queremos hablar de cómo el cristiano en su caminar, en su discipulado que dura toda la vida, ¿sí? Somos discípulos de Cristo que estamos en este proceso de ser discípulos, en cómo un cristiano renueva su mente. ¿Cómo llegamos a esto? Siempre es esa pregunta que guía nuestras reflexiones, la selección de las temáticas, y también como el espíritu del podcast, ¿sí? Y como bien lo dijiste, creo que parte de la respuesta, ya un pequeño spoiler de entrada, hacer lo que estamos haciendo aquí, hablando del tema, pensando en el tema, forma parte del ejercicio justamente de lo que queremos hablar hoy. Y el tema central es la renovación de la mente. ¡Buah! Eh, Temazo donde 40 minutos o 50 minutos no van a ser tiempo suficiente para iluminarlo de todos los ángulos, pero yo creo que volver a poner sobre la mesa, volver a reflexionar qué es la mente, ¿sí? Y es muy interesante, tú decías que para nosotros los cristianos es un tema central en nuestro discipulado. Eh, También es un tema central para todos aquellos que no son cristianos, Tal cual. que no le siguen a Jesús. Y tienen sus luchas, tienen como en un podcast anterior hablábamos sobre la batalla de la mente, ¿sí? Donde hablábamos de pensamientos, lo cual hoy algunos conceptos puede que se repitan, pero para bien. La gente lucha en su interior, ¿sí? Lo que hoy describimos como mente. Así que renovar la mente, entender que el cambio comienza de adentro, y queremos proponer un pasaje bíblico, ¿sí? Queremos proponer el pasaje bíblico de Romanos 12:2, sobre el cual vamos a tratar de diseñar una hoja de ruta. Y el pasaje en cuestión del libro de Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta, ¿verdad? Y quiero añadir el 1, si bien no es de repente el tema central, pero como muchas veces si se selecciona un versículo bíblico para un teólogo es poco difícil dejarlo ahí flotando solitariamente y uno quiere agregar otros elementos muy importantes, como por ejemplo el 1. Comienza diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ¿sí? Y ahí estamos hablando del elemento crucial, ¿sí? Dentro de esta temática de la renovación de la mente, que son las misericordias de Dios, la gracia de Dios, y después vamos a entender por qué. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y otras versiones agregan lo cual es su culto racional, ¿sí? Entonces, si queremos tener un proceso de renovación mental efectivo y exitoso, no lo podemos hacer separado de Dios, separado de una entrega total a Dios. Entonces, con ese pequeño spoiler, arrancamos este podcast. Y sí, la gran pregunta que podría introducir nuestro diálogo es: ¿por qué necesitamos renovar la mente? ¿Por qué necesitamos renovar la mente? Yo creo que cualquier persona que no tiene intencionalidad en este proceso no queda exento o no queda en la nada. Queda en un molde, queda en un esquema. Es imposible no tener la mente alineada a algo, a una ideología, a un pensamiento, a un estilo, a algo, ¿sí? Entonces, la persona que no trabaja en renovar su mente o en alinear su mente al entendimiento de la palabra de Dios, no queda en la nada, sino que se va metiendo en otras cosas, porque el espacio que ocuparía la palabra de Dios en la vida de esa persona simplemente se llena de otras cosas, ¿sí? Y hay personas que podrían llegar al punto de decir, no, yo no necesito renovar mi mente, yo estoy bien con esto, pero tenemos que entender también que hay personas satisfechas, pero con comida chatarra, ¿sí? La comida chatarra también quita el hambre, pero no nutre. Entonces, la desnutrición a la larga lleva a la enfermedad. Y la desnutrición, tanto en lo físico como en lo espiritual, lleva a la enfermedad. Entonces, yo creo que ¿con qué estamos llenando, saciando el hambre, renovando nuestra mente? También podría ser la pregunta. Es una muy buena pregunta, porque lo que describes como comida chatarra son todos los pensamientos o ideas o formas de sentir o decidir las cosas que nosotros recibimos de nuestro entorno, ¿sí? Nosotros no estamos exentos a diferentes opciones de poder pensar, de poder racionalizar, de poder idear. Y la gran pregunta es, ¿cuáles de todos estos, cuáles de todas estas opciones realmente da una plenitud, una llenura, una satisfacción, un contentamiento y también sí, una proyección para el presente y para el futuro? ¿Sí? Porque a veces pienso que esto también está muy conectado con las preguntas existenciales, ¿sí? Que tienen respuestas, que tienen respuestas. Y aquel que se ha hecho algunas veces estas preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Y ha encontrado respuestas y respuestas que satisfacen, respuestas que dan sentido e identidad. Habrá percibido plenitud y satisfacción y una tranquilidad también, ¿sí? Cuando yo pienso en renovación de la mente, pienso en la tranquilidad en mi mente, ¿sí? Después vamos a
a tratar de contestar también un poco qué es la mente, ¿verdad? Pero es la tranquilidad. Estamos siendo bombardeados con tantas cosas diferentes. Y más en esta era de fácil acceso a la tecnología, las opciones son infinitas, Sí. infinitas. Y uno podría decir, ok, ¿qué ventaja de tantas opciones? Sí, uno puede usarlo como una ventaja, pero al mismo tiempo aturde porque no sabes qué elegir, no sabes qué decidir. Y hay tantas opciones placenteras que, que llenan momentáneamente y por eso mantienen distraída también la mente, ¿sí? Estamos así como dicen algunos escritores, algunos autores dicen que vivimos en la era de las sensaciones, ¿sí? No estamos viviendo en la era de la razón, ni siquiera en la era del entendimiento, aunque estamos en la época donde el ser humano tiene el mayor acceso, más que nunca en la historia de la humanidad, acceso a la información. El ser humano se decanta más por las sensaciones que por las informaciones. Aquello que yo siento, aquello que yo percibo y de eso me lleno, ¿sí? Entonces, es demasiado importante entender a qué también se refiere nuestro texto que nos está guiando en este tema, cuando, por ejemplo, dice, no se amolden al mundo actual. Y creo que hace referencia a todo ese ofrecimiento que el mundo está haciendo, ¿verdad? A todo eso. Si nosotros, fieles teólogos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos al texto original, ¿sí? En, en este pasaje dice, no se conformen con el esquema. Literalmente la palabra esquema en el griego se prestó, ¿verdad? Al español también como esquema. Es la misma palabra, esquema, esquema. No se amolden, no te quedes en el esquema de este mundo, ¿sí? El mundo ofrece un esquema y la palabra de Dios nos está diciendo, no te quedes en ese esquema. Yo creo que hoy día también nosotros como cristianos hay una corriente dentro de la iglesia, inclusive, lastimosamente, ¿verdad? Que ofrece el cambio de mentalidad de manera superficial nomás, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos está diciendo que el cristiano renueva su mente saliendo de un esquema, ¿sí? Retirándose de un esquema. Tenemos que salirnos de ese parámetro, de ese lugar que el mundo ofrece. Ahora, yo no estoy diciendo que vivamos en la estratosfera, pero creo que es claro a lo que me estoy refiriendo, a no ser partícipe de esas ideas y no asumirlas tan rápidamente, ¿sí? Ujú. Em, la renovación de la mente es necesaria para tener vida y vida en plenitud. Si bien Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, resucitar, ascender al cielo, enviar su Espíritu Santo para darnos redención de nuestros pecados y ofrecernos el regalo de la gracia para vida eterna, no fue pensado para que nos suceda todo lo mejor recién después de nuestra muerte física, sino que ya aquí en vida, en el presente, podamos tener una calidad de vida óptima, que una y otra vez, y después quizás vamos a mencionar algunos pasajes bíblicos más, pueda surgir de adentro hacia afuera. Porque Jesús siempre, en varias oportunidades, incluyendo Romanos 12:2, apeló a ese hombre interior, hombre en mayúscula, no haciendo distinción ahora de sexo masculino y femenino, ¿sí? Sino el género humano, de adentro hacia afuera, porque sabía que afuera está reinando el príncipe de las mentiras, que es Satanás, que es el espíritu de opresión que todavía está reinando en este planeta Tierra. Por eso dice el mundo, ¿verdad? En Romanos 12:2. Entonces es para no solamente lograr un objetivo allá, más allá, en el futuro, cuando ya se pase lista, ¿verdad? Como dice la canción, sino que ahora ya vivir en bendición,
vivir con identidad, vivir con seguridad, vivir con tranquilidad, y eso comienza en la mente. Entonces, ah, ¿qué es la mente? ¿Qué es la mente? ¿Cuáles son los componentes de la mente? ¿Y por qué esta mente es tan importante? Porque tenemos varios textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que hacen referencia de este concepto. Yo creo que cuando la palabra de Dios está hablando acá como mente, no está hablando solamente de mi sistema de pensamiento, ¿sí? No está hablando de mi estructura, de mi estructura, la estructura de pensamiento que yo desarrollé, ya sea por aprendizaje, por construcción de mis padres, por influencia, por lo que haya influenciado en mi crianza o por lo que yo haya consumido, ¿sí? Por mis ojos, por mi oído, música, video, películas, todo construye mi mente. Sí, absolutamente todo construye mi mente, pero no se está hablando solamente de mi sistema o mi esquema de pensamientos, sino que mi esquema, por decirlo así, también emocional, cómo siento, cómo percibo, qué creo, ¿sí? Renovar el hombre interior, renovar tu sistema de pensamiento, tu sistema de sentimientos, tu sistema de percepción, porque nadie puede cambiar su sistema de pensamiento y su sistema de sentimientos, así como siente, si es que antes no cambia la percepción. Nosotros sentimos desde nuestra percepción. Por eso hay chicos dentro de una misma familia que perciben a los padres en una misma actividad de diferentes formas. ¿Sí? Él solamente fue exigente, no, él fue malo, o él fue bueno, o él fue amable, o no, porque lo percibe desde su percepción. Entonces, la palabra de Dios nos está llamando a que nosotros podamos ser tan transformados que nuestra percepción sea afectada por la palabra de Dios, para que podamos ver desde unos lentes nuevos y totalmente diferentes al mundo. ¿Sí? Exacto. Proverbios 23:7 dice, tal como piensa en su corazón, así es él. Así que sí, tema de mente, entra sí o sí el concepto del corazón. En el Antiguo Testamento tenemos mucho ese concepto de corazón. En el Nuevo Testamento ya más la palabra mente, que engloba lo que acabas de decir. Engloba los pensamientos, engloba los sentimientos que están conectados también con nuestras emociones, engloba las decisiones, la voluntad, las creencias. Las reacciones. Totalmente. Después lo que a partir de ahí decidimos hacer o decir Sí. o pensar inclusive, ¿verdad? Que son las acciones ya en base a esa composición de la mente. Y es interesante, y a mí me pasó que inclusive ya discípulo de Jesús, cristiano, activo en el ministerio, me di cuenta en un momento de mi vida cuán desconectado yo vivía de esta realidad dentro de mí, como que vivía por encima de esta superficie. En un episodio bastante en el principio de nuestro podcast hablábamos sobre parte de lo que fue mi experiencia en la depresión, y comenté que en base a eso comencé con tratamiento psicológico. Y empecé a apreciar profundamente la ayuda fundamental de esa rama de la ciencia que entiende cómo funciona el ser humano para guiarme a lo que después me di cuenta, ok, la Biblia ya habló de esto, ¿sí? Pero yo no lo vi, yo no lo percibí, yo no lo asimilé para mí como una realidad, no me sensibilicé lo suficiente a esa verdad bíblica como para entender yo, para mi aprendizaje, ¿sí? Tú sueles decir que hay dos formas de aprender, ¿sí? A través de la sabiduría o mediante el sufrimiento, ¿sí? Yo intento crecer en el tema de aprender en la sabiduría, pero soy un hueso duro de roer, Dios lo sabe, y otros también.
Así que mucho he tenido que aprender mediante el sufrimiento, pero recuerden lo que dice Romanos 12:1, que Dios es misericordioso. Wow, un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor y segundas, terceras y cuartas infinitas oportunidades. Y que en esa ocasión yo, por ejemplo, en esta ayuda y esa asistencia psicológica, pude interiorizar y aceptar de que yo no soy un elemento aislado volando en la nada, sino que soy una composición tan hermosa, tan detalladamente diseñada por Dios, ¿sí? La cuestión de la mente, del espíritu, del cuerpo, que somos tres en uno, como el shampoo de Cristiano Ronaldo, ¿sí? Realmente una cosa espectacular que yo no termino de aprender, de cómo realmente funciono yo en mi interior. Pero cosas muy valiosas que aprendí, por ejemplo, fue justamente eso, ¿sí? Y en ese orden que está el pensamiento, ¿verdad? Que está el sentimiento y la voluntad, de la cual entonces salen las decisiones, ¿verdad? Y está todo entrelazado y es realmente Es hermoso. complejo, pero lindo. Sí, así Y es. ahora, entendiendo esto, que hay una complejidad inclusive en el proceso de entender todo lo que implica la palabra mente en este pasaje, ¿verdad? Que va mucho más del pensamiento, de las acciones, de las percepciones, en cómo cambiamos eso. Wow, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso a lo que llamamos mente? En mi caso, y como lo acabo de mencionar, en mi caso, y yo siempre digo esto también a otros cuando hablamos, por ejemplo, sobre este tema de la renovación de la mente, Ujú, o cuando hablamos sobre identidad, ujú. o cuando hablamos sobre sanidad interior o liderazgo, yo siempre digo que el autoconocimiento es fundamental en este proceso. Yo creo que David, entre otros, fue uno de los que pillaron esto desde mucho más antes que yo. Cuando él dice, por ejemplo, a Dios, examina, oh Dios, mi corazón, ¿sí? Mostrame lo que está en mi corazón. Y él no está hablando del corazón solamente como un órgano o solamente una parte. Él se refiere al corazón, o sea que en el Antiguo Testamento el corazón es la totalidad del ser humano, ¿sí? Y como mencioné en otro podcast que escuché hablar a un muy querido pastor y amigo mío, que estudiosos, teólogos, también creen que no solamente hay pensamientos en nuestro cerebro, sino también hay pensamientos en nuestro corazón. O sea que hay cosas mucho más allá de Profundas. sí, que suceden en nuestro corazón, ¿sí? Y David pareciera ser que sospechaba eso, ¿verdad? Que hay cosas ahí adentro que no estoy pudiendo pillar y necesito la ayuda de Dios para eso. ¿Sí? Y eso es el autoconocimiento, que el Espíritu Santo nos indique, nos ministre, nos lleve a esas partes donde decimos, oh, wow, esto yo no sabía de mí mismo, ¿sí? Cómo yo funciono. Entonces, eso ha sido en mi experiencia particular de tipo, cómo cambiamos nuestra mente. Un camino puede ser invitar al Espíritu Santo a nuestra vida para que nos ayude a conocernos. ¿Sí? Y sabes que, Marco, lo que yo digo ahora, lo que yo diga ahora puede sonar un tanto polémico, ¿sí? ¡Guau! Abróchense los cinturones, que acá viene. Porque, porque muchas personas piensan que el hecho de, yo comparto 1000% esa idea Sí. de invitar al Espíritu Santo, de orar, no le quito ni un solo valor Valor. a eso. Eh, pero yo creo que es, es una actividad adicional. Ninguna persona puede cambiar su mente, renovar su mente si no está expuesta a la palabra de Dios. Yo puedo orar mucho, me va a ayudar muchísimo, pero ninguna persona puede cambiar su mentalidad si no tiene un parámetro al cual cambiar, ¿sí? Y ese parámetro
como cristianos es la palabra de Dios. Entonces, si una persona solamente ora, y no digo solamente en el sentido de que no sea suficiente, Claro. porque es un todo, justamente por el hecho de ser un todo, ¿sí? No va a alcanzar la renovación de su mente. Totalmente de acuerdo. Mientras más expuestos estemos a la palabra de Dios, porque el texto que nosotros tenemos como guía dice que seamos transformados mediante, o sea que la transformación viene por medio de, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente, o sea que la mente renovada genera transformación, ¿sí? ¿Cómo yo hago ese proceso de renovación? En primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que estar tranquilos, ¿sí? Para renovar nuestra mente, lo primero que yo creo que tenemos que estar es tranquilos. ¿Qué dice? ¿Qué Pero, dice? pero ahí voy a hacer un paréntesis. Sí, cebollas, qué difícil me la pusiste, ¿sí? En medio de lo que hace rato dijimos, en un bombardeo de info, de opciones, de ideas, de esto, que aquello, encontrar tranquilidad en tipo, calm down, ¿sí? Sí. Eh, Pero ¿sabes a mí qué me da paz, Mark? Dice en 2 Corintios 4:16, dice, por tanto, no nos desanimemos, dice. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber que si estamos expuestos a la palabra de Dios día a día, aunque nos vamos volviendo viejos, aunque nos vamos desgastando por fuera naturalmente, por dentro nos vamos renovando. ¿Qué significa esto? Que el proceso de renovación y de transformación es un proceso, es el viaje, es un viaje sí, así y que mismo. dura toda la vida. Esto es importante y por favor, si se quedan con algo de este podcast, que por favor sea con esto. La renovación de la mente no es cuestión de una sola actividad en la vida, Y no sino es, es como los maridos a veces hacemos, le decimos en el altar a nuestra esposa te amo y para nosotros ya es por el resto de nuestra vida, ¿sí? Ya no le decimos más. Ujú. Pero la cuestión es que no. Si bien la esposa sabe que le amamos, pero necesita escucharlo. Necesita, no porque dude ver pruebas de aquello, sino porque, vamos, esta es un ida y vuelta, ¿sí? No es cuestión de una sola vez. Y así me imagino ahora lo que está presentando. No, y tal cual. Entonces yo pienso que renovar la mente, no digo que tenemos que relajarnos en el sentido de no hacer nada, sino Así te que, entendí. sí, sino que en el sentido de saber que estoy en un proceso siempre y cuando estoy expuesto a la palabra de Dios y atento a lo que yo tengo que cambiar. Atento a esos pensamientos que yo sé que no vienen de Dios, atento a esas reacciones que yo sé que no van de acuerdo al mandamiento de Dios, a esos deseos que suben a mi corazón que no vienen desde la palabra de Dios, y en esos momentos hacerme cargo, saber de que la renovación no se logra en un momento, porque todo cambio, y eso creo que ya hablamos en algún momento también, todo cambio inmediato genera desconfianza. ¿Sí? Si yo me encuentro con una persona que desde hoy, que ayer era re mala onda conmigo y hoy viene con la mejor onda del mundo conmigo, yo digo, epa, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Eh, Cualquier cambio inmediato en la vida genera desconfianza. En el mejor de los casos nos sacamos una selfie, ¿sí? Porque Tal cual. la especie en extinción. Ahora, los cambios que se van dando de manera consistentes y paulatinos, pero reforzados, entonces esos cambios crean confianza, ¿sí? Y yo creo que Dios sabe de esto, ¿verdad? Dios no espera que yo desde hoy, de hoy a mañana, haya renovado mi mente porque simplemente es un proceso de que, ¿cuál es el proceso en esto? Pienso yo, entiendo yo. El proceso es lograr entender que los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Es ¿Sí? bíblico. El proceso está en eso, que dice la palabra de Dios que porque mis pensamientos no son los de ustedes,
Mis pensamientos no son, ni mis caminos son los caminos de ustedes, dice Dios, ¿sí? En mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes, dice la palabra de Dios en Isaías, ¿verdad? Entonces yo creo que el proceso de renovación está en entender eso, de que estoy viviendo un camino en el cual yo estoy intentando, procurando. Procurando, ¿a qué me refiero con procurar? Buscar en la palabra de Dios qué significa que los pensamientos y los caminos de Dios son más altos. Porque yo puedo decir, yo estoy en un proceso buscando renovar mi mente, entender y quiero demasiado saber, Mark, qué significa que los caminos de Dios sean más altos. ¿Qué significa que sus pensamientos son más altos que los míos? Pero no leo la palabra. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Aunque mi intención sea la mejor, aunque mi deseo sea el mejor. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, yo quiero no tener más estos pensamientos que yo tengo. Y lee la palabra de Dios, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sí? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asociarnos con la palabra de Dios. Nuestro deseo de renovar nuestra mente es completamente insuficiente para renovar la mente si es que no hacemos el acercamiento a la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces eso es creo que algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso, ¿verdad? Que sí, que es un proceso en el cual vamos a estar trabajando mucho. Me hizo reflexionar en el siguiente concepto. Y yo lo he visto en mi vida, yo lo veo también en la vida de los jóvenes que vienen a nuestra congregación, participan en nuestros eventos y con la ayuda de Dios intento con un precioso staff y equipo ser el pastor de ellos, eh, de cambiar las mentiras por verdades. Ujú. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar esas verdades? Esas verdades vamos a encontrar en la palabra de Dios. Esas verdades vamos a encontrar también cuando nosotros hablamos con personas que creen en el mismo Dios que nosotros, ¿verdad? Porque de ahí vienen palabras, por ejemplo, de afirmación. Ahí vienen palabras de repente de elogio por algo que nosotros hicimos, dijimos o no dijimos, que nosotros no vemos y otra persona ve, ¿verdad? Cuando hablamos de dones espirituales, por ejemplo, una gran confirmación es lo que la comunidad de fe ve y percibe en mí. Entonces, no es solamente una cuestión de positivismo. ¿Sí? Exactamente. Eso tenemos que aclarar. Acá no estamos hablando de una línea de positivismo, de esforzarnos en todo ver el vaso medio lleno. Si bien yo creo que en nuestra fe, ah, en líneas generales, con todo lo que nos ofrece, sí somos impulsados al optimismo más que al negativismo, pero no como una línea filosófica o como una línea de pensamiento vacío que nos tiene que impulsar en nuestra vida, ¿sí? Y tiene que ser algo ya ahora para Sí, ahora, sí, sí, sí. sí, no tener la conciencia y el pensamiento de que eso va a llegar. ¿Sabes? Me viene a la mente, Mark, este pasaje cuando Jesús se encontró con Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro había muerto, estaba en la tumba. ¿Y qué le dice Marta a Jesús? Le dice que si vos hubieses estado acá, esto no hubiese sucedido. ¿Y qué pasa en ese momento? Jesús le dice, ¿verdad? Que Él puede resucitar, ¿sí? Que él puede vivir otra vez, ¿verdad? Y le dice ella, claro que sí, que va a resucitar en el final de los tiempos, le dice Marta, ¿sí? O sea que Marta tenía el entendimiento de que la resurrección en ese caso, ¿verdad? En ese caso la resurrección iba a llegar en algún momento, ¿sí? En algún momento va a llegar, claro que sí, pero date cuenta que mi hermano está muerto. Más o menos lo que Marta le dice a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús en ese momento? Jesús le dice, yo soy la resurrección. O sea, date cuenta que eso que vos estás esperando que llegue está delante tuyo, ¿sí?
Yo mismo soy la resurrección. Eso que tanto esperás en el final de los tiempos, en el tiempo postrero, como dice, ¿verdad? Ya está delante tuyo. ¿Podés creer eso? ¿Verdad? Y yo creo que nos pasa muchas veces, así como le pasó a Marta, que pensamos que podemos lograr la renovación de nuestra mente, pero que nos falta muchísimo camino por andar. Y sí, puede que sea mucho, ¿verdad? Pero Jesús nos dice que hoy ya está disponible el primer paso. La pregunta es, ¿puedes creerlo? Sí, puedes Sí. aceptar eso. ¿Puedes aceptar eso? ¿Puedes y aceptar y creer eso significa sumergirme en el conocimiento de la palabra de Dios? Quiero cambiar mi mente, entonces tengo que empezar a ganar un nuevo esquema de pensamiento. Ahora, ¿de acuerdo a qué esquema quiero renovar mi mente? ¿De acuerdo al esquema de este mundo? ¿De acuerdo al esquema de la palabra de Dios? Lo que nosotros tenemos que saber y lo que yo veo hoy día es que muchos quieren renovar su mente, pero quieren que en el proceso de renovar su mente no incomoden a nadie. Y es imposible. El incomodar a alguien, el no incomodar a alguien en el proceso de renovación de nuestra mente es imposible. ¿Sí? Porque el mundo está en un esquema. ¿Sí? Las personas de este mundo están en un esquema y en el momento de que yo comienzo un proceso de renovación de mi mente de acuerdo a la palabra de Dios, me mudo de esquema. Es imposible ser compatible con todo el mundo. Y yo veo que hoy día uno de los problemas más grandes de la gente de esta época es que quiere congraciarse con todo el mundo. ¿Sí? Tiene miedo a tener una opinión opuesta que refleje su fe. Es porque necesita nutrirse con la opinión pública que al final del camino de alguna forma crea su identidad. Si la gente piensa bien de mí, me siento bien. Pero la gente cuando no está de acuerdo conmigo, me siento mal. Y entonces la cuestión eso veo también muy fuertemente, la cuestión de la identidad Ujú. está fuertemente conectado con este tema de la renovación de la mente, porque habíamos hablado de mentiras, ¿verdad? Y en el versículo también menciona de no amoldarse al espíritu, al esquema de este mundo. ¿Cuál es el espíritu y el esquema de este mundo? La lista es larguísima, pero lo que me viene a la mente es, por ejemplo, ¿sí? Autosuficiencia. ¿Sí? El humanismo, el hombre se pone a sí mismo en el centro, se convierte en Dios y en torno a eso se esclaviza por sus propios ideales, por su propia voluntad, por sus propias expectativas, pero dice vivir en libertad. ¿Sí? Dicho sea de paso, el ser humano sin Dios es incapaz de vivir en libertad porque en el mejor de los casos se pone a sí mismo en el centro como Dios, ¿verdad? Otro es la privatización. Está muy fuerte eso en el sentido de la fe, ¿verdad? Yo con lo mío en lo privado y tú con lo tuyo. No vamos a hablarnos entre nosotros de nuestra fe, ¿verdad? O la pluralización o tantos factores que el esquema del mundo ofrece a las personas hoy día son totales mentiras, porque el ser humano practicándolos y viviéndolos al final del camino se va a dar cuenta, esto es esclavitud. Esclavitud a una persona, esclavitud a un esquema, esclavitud a una filosofía, esclavitud a una religión. A algo le va a esclavizar y eso es una mentira. Y Jesús vino para darnos la verdad y que la verdad nos haga libres y que nosotros podamos descansar en esa verdad. Y como tú decías, esa verdad nosotros vamos a encontrar en la palabra de Dios, esa verdad vamos a encontrar en la comunión con otros que creen en el mismo Dios, esa verdad vamos a encontrar en oración, esa verdad vamos a encontrar en esas disciplinas espirituales. Y Dios es grande y muy bueno con nosotros, porque si alguien lee, por ejemplo, el texto que mencionaste del Antiguo Testamento, que los pensamientos de Dios y que los planes de Dios están lejísimos por encima de los nuestros, uno podría pensar, wow, está lejos Dios,
Pero en el Nuevo Testamento leemos que el Espíritu Santo es el que escudriña hasta lo más profundo del pensamiento de Dios. Ese Espíritu Santo vive en cada uno que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces significa que hay una palabra que un profesor de la facultad siempre usaba que es palabra súper complicadísima. Ahora no me viene a la mente, pero el sentido detrás de eso que es el conocimiento para la investigación, ese conocimiento y la posibilidad de acceder a información y a conocimiento viene de parte de Dios. Él permite al ser humano acceder a información, a conocimiento, a descubrimiento, porque según su palabra no hay nada nuevo. Es todo conocido por Dios, y si nosotros llegamos a entender algo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y hay algunos versículos bíblicos que pueden llevarnos a más consejos prácticos de cómo renovar nuestra mente. Por ejemplo, Efesios 4, 23 y 24 habla también sobre la renovación del espíritu de nuestra mente y de vestirnos del nuevo hombre, ¿sí? Según la creación de Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea que parte de esa renovación de la mente es vestirnos del nuevo hombre, es arrepentirnos de las malas conductas que tenemos. Tal cual. Y pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y esto no es, gente, no estamos hablando de recetas, ¿sí? No estamos hablando de Pastor Hugo, Pastor Mark, están aplicando estas recetas y por eso están con su mente renovadísima todo el día, todos los días. No, estamos hablando de ejercicios, estamos hablando de disciplinas, que es un proceso, es un viaje que uno puede decidir aplicar o no aplicar. Y conforme a eso, uno va a poder disfrutar los resultados, Y ¿sí? también tener en cuenta que el proceso de renovar la mente es un proceso altamente peligroso, ¿sí? En intentar renovar nuestra mente es un proceso altamente peligroso. O puede salir muy bien o puede salir muy mal. Y Dios sabía eso, ¿sí? Y Dios nos invita a eso. Por eso justamente la palabra de Dios nos dice que sométanlo todo a pruebas. Aún tu proceso de renovación de mente tenés que someterlo a prueba si estás de acuerdo al esquema necesario, útil, verdadero de cambiar la mente. Y la palabra de Dios también, así como vos estabas diciendo, según el pasaje de Efesios 4:23, ¿verdad? La palabra de Dios nos da algunas directrices de cuál es el camino por el cual nosotros tenemos que ir andando en este proceso de renovar la mente. Y dice, consideren bien todo lo que es verdadero, pero para conocer lo verdadero también tenemos que identificar la mentira para poder cambiar. Por supuesto. Sí, entonces todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La palabra de Dios nos dice también que este es el camino por el cual se logra la renovación de la mente. Tenemos pues que tener una comparativa, ¿verdad? Tenemos que tener, y a veces la antítesis, la antítesis, Creo que es la. ¿sí? Entonces, lo que mejor nos sirve para que podamos tener la comparación, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Sí? ¿Estoy por buen camino o no? ¿Verdad? Porque como lo dije, ¿verdad? Yo creo que el proceso de renovación de la mente es algo muy, muy peligroso inclusive. ¿Por qué? Porque este mundo esta época, en esta época todo se trata de la mente. Si vos te pones a mirar afuera, hay conferencias sobre salud mental. Todo esto es salud mental, todo va en torno y gira en torno a la mente. Entonces, nuestra mente una vez más se expone a un buffet gigantesco y sumamente variado, ¿sí? Del cual nos podemos servir mucho, pero no todo alimenta, ¿sí?
Y ese es el peligro que podemos encontrar en el proceso de alimentar, de renovar nuestra mente. Porque uno con Mark, así volviendo a esa ilustración, ¿verdad? Uno pues come lo que tiene ganas. Sí, uno come lo que tiene ganas. Si yo tengo ganas de comerme un lomito ahora, digo, bueno, me como un lomito, ¿verdad? Entra una marinera. Pero si yo ya me almorcé la marinera, si yo ya me desayuné un desayuno con mucho azúcar, me almorcé la marinera y encima quiero cenar un lomito, cuando ya sé que mi tercera comida importante del día va a seguir siendo algo no saludable, entonces normalmente lo voy a hacer si es que quiero y lo tengo al alcance, ¿verdad? Difícilmente alguien piense, no, yo necesito comer un brócoli porque ya comí varias comidas chatarras en el día, ¿verdad? Pero ahí es donde yo tengo que tener la intencionalidad de saber qué es lo que estuve haciendo mal y qué es lo que tengo que hacer bien, sabiendo perfectamente que posiblemente muchísimas ganas de hacerlo no voy a tener. Así es, porque es aparte de un proceso, como lo describiste, peligroso, por eso tiene que siempre estar sujeto a evaluación, ¿verdad? Sí, para que no se convierta en proceso de destrucción, sino en proceso de construcción, que me va a incomodar y va a incomodar a otros. También es un proceso muchas veces forzado, ¿sí? Ujú. No siempre va a ser hoy siento hacerlo o hoy no siento hacerlo y conforme a eso voy a tomar una decisión de hacer o no hacer. A veces es un no siento hacerlo, como lo acabas de decir, No placentero, no placentero, si momentáneamente. tus sentimientos no te van a acompañar, como a veces tampoco te acompañan cuando tenés que orar o cuando tenés que leer la Biblia, a veces todo mi ser dice, no, hoy no quiero, ¿verdad? Y sabemos en la mente, atendela, ya es algo que sabemos, ¿verdad? Y ahí nuestra mente nos dice, sí, pero es igualmente importante. Sí, pero porque hay un versículo que dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. O sea, llevar cautivo es literalmente agarrar, ¿sí? Apresar, Sí. no sé, inclusivemente correr detrás de esos pensamientos que son las mentiras que el mundo o que mismo Satanás o nuestra propia carne, que un poco en el lenguaje evangélico es concupiscencia, ¿verdad? No nos beneficia en absolutamente nada, nos quieren inducir, eso llevar así bajo presión literalmente, un proceso forzado a Cristo y decir, mira, eh, esto yo sé que no es de vos y yo te entrego y quiero aferrarme a lo que tú dices de mí, ¿sí? Menciono un pasaje bíblico, uno de los más impactantes en mi proceso de renovación de mente, ¿sí? Eh, Siempre es este versículo que cuando Jesús se bautiza, eh, es bautizado. Entonces viene una voz del cielo, que obviamente es la confirmación, la afirmación y confirmación de su Padre Celestial, ¿verdad? Con la paloma y estamos con los che en uno, ¿verdad? Como el shampoo de Cristiano Ronaldo. Y esa voz dice, este es mi Hijo amado, en el cual siento complacencia. Esa complacencia es un nivel por encima del orgullo, porque a veces como padres decimos a nuestros hijos, estoy orgulloso de vos, ¿verdad? Y lo decimos con la mejor intención del universo, ¿verdad? Pero el orgullo también tiene dos caras, ¿verdad? Pero la complacencia no tiene dos caras. La complacencia tiene una sola cara. Y es para mí la afirmación más grande de identidad. Y como algunos me conocen y comenté, a veces estoy en la tentación de volcarme hacia el activismo, ¿sí? De lo que yo hago me define quién soy yo. Pero cuando yo observo ese momento, Jesús, para el propósito que fue enviado, no había hecho absolutamente nada todavía. Había vivido 30 años aprox como ser humano común y corriente. No había hecho, reitero, para lo que fue enviado, no había hecho absolutamente nada todavía. Y Dios le dice, vos sos mi hijo. Así que dentro de este proceso de renovación de mente, para mí, en mi identidad, es una y otra vez volver a este pasaje y decir,
de quién soy yo no define qué cosas hago y qué cosas no hago. Esa definición Dios ya me dijo mucho antes de que yo empiece a hacer algo y que eso establezca, ahora sí, que eso es lo que Dios me dice a mí a través de ese pasaje, establezca la base de la cual yo voy a hacer Y que me comporte como tal. y que me comporte como tal. Otro pasaje, por ejemplo, es 2 Corintios 10:5, ¿verdad? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y ahí justamente lo que dije hace rato, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que también es un proceso de batalla, es un proceso de lucha. Estamos en el frente de una batalla de justamente estos conceptos que mencionábamos hace rato, que el mundo induce a la humanidad a aceptar y vivir. Nosotros estamos llamados a hacer esa batalla en el día a día. ¿Y sabes qué creo, Mark? Porque a veces cuesta renovar la mente, aunque muchos lo desean. Porque así como ya mencionamos en algún punto, en algún momento, no es algo placentero, No. ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que entender que el proceso de renovación de la mente, así como dice la última parte del pasaje que nos está guiando, dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Que Pero prácticamente es un resultado, un fruto, un beneficio, una bendición que surge a través de eso. pero que no viene en el momento, Sí, correcto. viene para comprobar, dice, ¿verdad? ¿Y sabes qué me hace pensar en esto? Mira, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, normalmente no se puede hacerlo en el momento de mi proceso. Se ve después de que lo haya pasado, ¿sí? A ver si puedo resumir esta idea que tengo en la mente. Cuando yo estaba en la primaria y me enseñaron a restar, ¿sí? Yo recuerdo la profe me enseñó a restar en la primaria y vamos a suponer 5 menos 2 es 3, ¿sí? 5 menos 2 es 3. Y entonces la profe nos dijo, ¿cómo ustedes pueden saber, y es algo lógico para un adulto, cómo ustedes pueden saber si su resta está bien? ¿Cuál es la prueba para saber de que su resta lo hicieron bien? Vuelvan a sumar lo que restaron. Evalúen lo que restaron de su vida. ¿Sí? Ve si el 2 y el 3 que le sacaste a tu fracción, a tu ejercicio, te da el resultado que querés. Y eso solamente podés hacerlo después de haber terminado el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber hoy, si mi resultado real está bien, tengo que mirar mi ejercicio y hacer la sumatoria. Esto menos esto me dio esto. Y entonces lo sumo. Ah, ok, entonces sí valió la pena, fue bueno, hice bien. Pero eso sucede después de haber terminado el proceso. Por eso la palabra de Dios dice que así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que saber que en el momento, en el proceso, viviendo el proceso de renovación de la mente, no podemos hacer esta comprobación de manera tan, Claro. de manera tan clara. Claro que los vamos disfrutando y sabemos que estamos haciendo bien y nos estamos de alguna forma también reprimiendo y no reprimiendo como tal, sino que haciendo lo que vos mismo mencionaste, traer cautivo nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo aquello que no está de acuerdo a la palabra de Dios, traer cautivo frente a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para después de pasar el proceso, poder hacer la prueba y decir, esto valió la pena, esto me costó, esto no fue fácil, pero tengo una mente renovada que probablemente, como ya mencionamos, el proceso me va a durar toda la vida, ¿sí? Sí, es muy, muy correcto. Y yo creo que como es el mensaje de la Biblia, de las buenas nuevas, siempre, sin excepción al final, da un giro de esperanza.
Y ahí percibo que Dios puso esa capacidad dentro de nosotros, porque somos su creación, ¿verdad? Nosotros tenemos en realidad doble titularidad, lo que somos cristianos, ¿verdad? Fuimos creados por Él y fuimos comprados por Él, recomprados otra vez por Él. Entonces, doble titularidad, no hay nada que discutir ahí, ¿verdad? Y Él ha puesto eso en nosotros si lo hacemos conjuntamente con Él, ¿sí? Y es algo que yo experimenté y yo creo que muchos de los que nos escuchan van a estar de acuerdo conmigo. Si bien mucho de esta renovación de la mente va a ser un proceso que voy a tener que batallar solo, pero tengamos en cuenta de que en el panorama completo no tenemos que luchar esta renovación de la mente aislado y en solitario. Yo creo que vivir la fe en comunidad es tan real en este tema como en otros temas que nosotros hemos hablado. En mi caso fue así. Yo necesité la ayuda de otras personas para poder llegar a descubrimientos y conocimientos que yo quizás por mí solo no hubiese podido llegar o no hubiese podido llegar tan pronto, ¿verdad? Reitero, yo necesité y yo sigo necesitando ayuda en este proceso de la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se vive aislado y a solas, vivimos en comunidad. Sí, y ahí siempre tú usas una frase que la decisión por Cristo es individual, pero vivir la fe es en comunidad, ¿sí? Y yo experimenté eso. Así que esto no es una tarea para vos en tu pieza a solas. Sí, algunas partes probablemente van a ser así, pero mirando el cuadro completo en nosotros, tenemos dentro de esa renovación de la mente, y es muy irónico, vamos a llegar al punto en que nuestra mente renovada nos va a decir que vamos a necesitar ayuda. Hay que buscarla y hay que decidir recibirla y aceptarla, ¿sí? Y tener, Hace mucho bien. y tener en cuenta que el proceso de renovar la mente no es un proceso místico, sino que es un proceso práctico. Sí, sí. Sí, muchas personas ponen en el plano del misticismo, Dios va a venir como si fuera que con una varita mágica tocarme la cabeza y renovar mi mente. No va a suceder, no va a suceder. El proceso de renovar la mente, de transformar nuestra mente, es un proceso completamente práctico, ¿sí? De entender la palabra de Dios. Mira, a mí me encanta este pasaje, que es la parte final de Primera de Juan, capítulo 5, ¿sí? Dice, les escribo estas cosas a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Juan quería que ellos sepan, y es muy loco que la palabra que está usando acá Juan es para que ustedes tengan contenido mental Ujú. que soporte que ustedes tienen la vida eterna. Eso es lo que dice. Porque muchas veces cuando se habla, cuando se usa la palabra conozco en la Biblia, usan un término que es ginosco, ¿sí? No, acá no usa ese término. Acá usa un término que es oikos, ¿sí? Y que significa contenido en tu mente, ¿sí? Les escribo estas cosas a ustedes para que crean en el Hijo de Dios, para que ustedes sepan, que tengan contenido mental, ¿sí? Que haya peso mental sobre el cual se soporta la fe de que ustedes tienen vida eterna, ¿sí? De que tienen una vida renovada. Y yo creo que eso es el proceso por el cual un cristiano también tiene que atravesar para poder tener una mente renovada. Saber, que el saber, el conocimiento de la palabra de Dios ocupe espacio en mi mente, sobre el cual se pueda soportar en mi fe y mi certeza de que tengo vida eterna. Es imposible renovar la mente sin este tipo de conocimiento. Ujú. Así Sí. mismo es. Querido oyente, Colosenses 3:2 nos invita a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Las cosas de arriba son las cosas que evidentemente son de Dios, vienen de Dios, y es un ejercicio, es un viaje, es una aventura
es un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso de madurar que nos puede proveer la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo, que quiere hacer en y a través de nuestra vida. Puede ofrecernos, como ya habíamos dicho, tranquilidad, dirección, convicción, mucha certeza, ¿sí? Mucha certeza y firmeza en nuestra identidad y en nuestra fe. Tiene tantos beneficios para nosotros, que son justamente los beneficios que para estar firme, ¿sí? Y perseverar en medio de esta lucha necesitamos como un favor de parte de Dios en nuestra vida para seguir adelante, para continuar. Y te quiero preguntar hoy, am, ¿qué, qué parte o sí, qué pensamiento necesita renovación en tu vida? ¿Qué parte de tu vida necesita una renovación? O quizás estás en un proceso que ahora te diste cuenta, wow, después de escuchar esto, estoy en un proceso ahora. No estoy tan alejado como me siento en este momento. Estoy en un proceso de renovación, am, que de repente, si sientes la confianza, puedas comentar abajo. am, Hacernos saber, quizás de ahí surgen nuevos temas sobre los cuales podemos seguir reflexionando y seguir armando este esquema, porque no se trata solamente de cambiar lo que nosotros pensamos, se trata de cambiar cómo pensamos, ¿sí? No solamente reemplazar pensamientos, sino también qué tipo de pensamientos aceptamos al momento de reemplazar, ¿sí? Porque todo esto, como ya se habrán dado cuenta, está centrado sobre el fundamento, que no hay otro fundamento que aquel que está puesto, que es Cristo Jesús. Y todos los elementos que la fe y que su creación nos brinda para ser un equipo 1000 y seguir remando en estas aguas preciosas de la renovación de la mente. Así que, Pastor Hugo, de Sí. repente un pensamiento final, una palabra final. No te preguntes qué tiene que pasar, qué tiene que suceder para que mi mente se renueve. Pregúntate qué tengo que hacer para renovar mi mente. Porque el proceso de renovación de mente, así como yo ya lo mencioné, no es un proceso místico. Es un ejercicio, como bien lo dijo el pastor Mark en algún momento, ¿sí? Renovar la mente es un ejercicio en el cual en cada uno de nosotros, en su particularidad, en sus temas, tiene que tomar acción. No va a suceder de manera automática, no va a suceder si no lo tengo como un objetivo de vida y estoy ejercitándome en eso. Entonces espero que esto sea un aliento para cada uno de nosotros. Asimismo, Jesús nos llama a una vida plena, con significado y seguridad. Y ese es nuestro deseo para ti y para aquellos que escucharán o verán este mensaje. Bendiciones, hasta una próxima.